Hacer vino en Mendoza sería imposible sin el aporte de la ciencia y la tecnología. Porque, aunque no parezca, a medida que nos alejamos de este oasis irrigado, verdaderamente nos encontramos en el desierto. A mí me resulta interesante pensar en que podemos producir vinos escuchando a la naturaleza. Es fundamental que hagamos investigación tratando de mejorar y generar distintas prácticas de manejo que en un contexto de sustentabilidad, es decir, en aquellas que generen el mínimo impacto en el ambiente. No solamente es la agricultura la que está en juego, sino también la genética de las plantas, su fisiología y la bioquímica asociada a lo que sucede dentro de la planta y también lo que provocan las levaduras, por ejemplo, durante la fermentación. También la glaciología, la meteorología. Todo esto verdaderamente es lo que me resulta inspirador al momento de sentarme a disfrutar de una buena copa de vino. Existen diversos factores que pueden generar una gran variabilidad en el producto final que encontramos en una copa. Desde la cantidad de radiación que las plantas reciben, la cantidad de agua con la que regamos, el tipo de manejo de la canopia que hagamos, la poda y las distintas prácticas culturales. Todas estas variables hacen que un vino sea el que es y no otro. Acá podemos ver un proyecto que realizamos con Patricia Piccoli y Federico Roy en el marco de una tesis doctoral. Los productores veían que dentro de una misma parcela, dentro de un mismo viñedo, había mucha heterogeneidad entre las plantas. Había plantas muy grandes, con muchas hojas, con racimos importantes, y otras plantas cercanas con características totalmente opuestas. Dentro de las parcelas, en general, se planta la misma variedad, el mismo clon. El manejo que se les da es el mismo, se realiza la misma poda, el mismo riego. Por lo tanto, las diferencias podían corresponderse con la heterogeneidad de los suelos. En muy pocos metros pasamos de un sector con suelo arenoso y profundo a un sector con suelo lleno de piedras. ¡Wow! ¡Cuánto canto rodado! ¿Todo este canto rodado estaba en esta calicata? Estaba acá. En este sector, donde hay más piedras en el perfil del suelo, comparado con los sectores más profundos y arenosos, la velocidad de infiltración del agua, tanto de riego como de lluvia, es mucho mayor que en el otro sector. Por lo tanto, las plantas están expuestas a situaciones de déficit hídrico más frecuentes. Encontramos que el Malbec principalmente tiene la capacidad de adaptarse a estas condiciones, modificando la distribución de sus raíces, incluso modificando su sistema vascular. Todo esto hace que también se modifiquen otras cosas que vemos, no solamente lo que queda bajo tierra, sino que cambia la fenología, el momento en que brota, en el momento en que madura, cuánto destina hacia las hojas, cuánto destina a los frutos, las características bioquímicas de los frutos. Por lo tanto, podemos tener frutas y posteriormente elaborar vinos distintos dentro de una misma parcela, dependiendo de qué parte del viñedo saquemos la uva. Esta característica de que tengamos, suelos profundos y a 8 metros tengamos esto acá tan poco profundo con esta cantidad de canto rodado, ¿es algo característico de la zona? Sí, es característico de los viñedos de altura. La montaña, acá podemos ver que con la pendiente, el cono aluvial, donde la cordillera ha ido arrastrando material de distinto tamaño y ha quedado el terreno donde se alterna material pesado de capas fluviales con material más liviano de depósitos aluviales. Esta es la propiedad que tiene el terreno natural. Cuando en el viñedo de altura se planta sin realizar modificaciones del suelo, respetando esas diferencias, y se planta directamente, me permite justamente eso, tener plantas sobre suelos profundos, al lado de plantas sobre suelo superficial. Si las cosecho en forma separada, si elaboro los vinos en forma separada, puedo tener vinos distintos dentro de un mismo viñedo. Entonces la premisa en esta zona de vinos de altura sería
sea, implantar sin disturbar los perfiles del suelo, cosechar y vinificar en forma diferencial para poder obtener vinos con características únicas y propias de la zona y además de las condiciones que encontramos naturalmente en el ambiente. Eso, exacto. Cuando tengo que pensar en el terroir, me gusta definirlo como el diálogo que se da entre las plantas, el suelo y el ambiente. Y nosotros desde la ciencia buscamos, o intentamos al menos, decodificar cómo ese diálogo entre estas partes puede definir las características o la tipicidad propia que podemos encontrar en cada uno de los vinos. Argentina es vanguardia en cosecha por polígono. ¿Qué es esto? Cosechar por polígono primero es estudiar los suelos, poder identificar los distintos tipos de suelo que tenemos dentro de nuestra parcela, dentro de nuestro viñedo, poder marcar, cosechar y elaborar los vinos en forma diferencial. A partir de esto podemos tener más de un vino dentro de una parcela. Lo que ocurre dentro de los fermentadores también es sumamente importante para la calidad de los vinos y su tipicidad, porque dentro de los fermentadores se producen múltiples reacciones bioquímicas que contribuyen a las características que tienen los vinos. Y las principales responsables y los motores de todas estas reacciones son las levaduras. En el Laboratorio de Microbiología Enológica del INTA, entre otras cosas, estudian distintos tipos de levaduras y fermentaciones detenidas. Esos microorganismos están normalmente en el ecosistema, sobre la superficie de la uva, y anteriormente el vino se hacía pisando la uva, como se llamaba el vino patero, pisando la uva y permitiendo que esos microorganismos que están afuera entren en contacto con el jugo y fermentaran. Pero ese proceso, como depende de la flora normal o de la biota normal del ecosistema, no siempre era homogéneo. Entonces las bodegas empiezan a usar levaduras comerciales que adicionaban masivamente al inicio de la fermentación para obtener un vino de una calidad más estable. Pero esta inoculación de levaduras comerciales elaboradas en otros lugares del mundo empezaron a unificar los vinos. Todos los vinos salían parecidos, perdían la tipicidad, la regionalidad, que es un valor propio de cada lugar, el valor del terroir. En el 2000, cuando se define que el Malbec es el vino emblemático para Argentina, surge la necesidad de seleccionar una levadura nativa que favorezca la expresión de los caracteres que se habían definido para este varietal. Nosotros entonces empezamos a estudiar las levaduras nativas del ecosistema y seleccionamos aquella que otorgaba el mejor aroma, el mejor sabor, el mejor color. La selección de levaduras no solo podemos aislar desde las levaduras nativas, sino que también con estudios que nosotros realizamos en el laboratorio poder caracterizar a ciertos rasgos como la termotolerancia que permiten inocular fermentaciones que van a desarrollarse a altas temperaturas o rasgos de producción de aromas que van a permitir expresar mayor potencial varietal en algunas uvas. Estas herramientas son transferibles en la industria porque podemos ofrecer un producto que puede ser utilizado según la situación específica del vino o estilo de vino que se desee obtener. Nosotros aquí abordamos especialmente las fermentaciones detenidas asociadas a shock térmico. ¿Por qué? Porque estamos en una zona con mucho calor, entonces a veces los sistemas de refrigeración de las bodegas no son capaces de sobreponerse a esta situación y hay picos de temperaturas durante la fermentación. Entonces nosotros aquí abordamos cuál es la temperatura crítica que puede traer un efecto negativo en la fermentación. Y principalmente con el citómetro de flujo, mediante tinciones vitales, podemos saber en el momento cuál es el estado fisiológico de la célula, si está viva, si está muerta, si está activa pero se está muriendo. Entonces aquí vemos unas nubes de puntos que son cada una de las células y con las tinciones vitales podemos ver qué porcentaje se murió y qué porcentaje no. Entonces podemos hacer recomendaciones a las bodegas de hasta qué temperatura corre un riesgo o no su fermentación. Y bueno, pueden medir distintos tipos de levaduras. Claro, nosotros hemos encontrado que había levaduras más termoresistentes y más termosensibles. Bien. Entonces nos preguntamos cuáles son los mecanismos que llevan a que esta levadura resista y se pueda sobreponer a este shock térmico y pueda finalizar la fermentación y cuáles no.
¿Y cómo van los mecanismos fisiológicos Y ahí, de las levaduras? claro, ahí vamos a los mecanismos internos de la célula, que es principalmente al ADN, ¿no? Vemos mediante secuenciación masiva del ARN mensajero qué es lo que la célula está expresando en ese momento como respuesta a ese estrés externo. Entonces podemos ver cuáles son los mecanismos que una célula hacen que se sobreponga al calor y cuáles no, cuáles son los genes que se prenden para resistir y cuáles son los genes que no se están prendiendo en las células más sensibles. Y aquí llegamos a la bodega experimental del INTA, donde todos los estudios que nosotros hacemos en el laboratorio se transforman en vino y sabemos si nuestras predicciones son ciertas. Bien, o sea que el trabajo continúa. Continúa porque una vez que el vino está realizado y terminó la fermentación, existen otros microorganismos que pueden alterarlo. Uno de estos microorganismos se llama Brettanomyces y es la principal levadura de contaminación de los vinos porque produce un defecto fenólico que está asociado con perro mojado, farmacia, establo, bien, aromas sudor de caballo, desagradables. Todos descriptores muy feos. Cuando todo lo que yo invertí en el vino llega al vino y aparece este defecto, ya no lo puedo eliminar. Entonces lo mejor es prevenir. Obtuvimos un modelo predictivo que en base al etanol, la acidez y el anhídrido sulfuroso, que es un compuesto que se usa normalmente en vino, podríamos saber si el vino era más susceptible o menos susceptible a producir este defecto y dejar crecer el microorganismo. Bien, ¿y las bodegas podrían llegar a manejar alguna de estas variables? Claro, las bodegas pueden manejar estas variables, pueden medirlas fácilmente, pero el tema era que esta fórmula estaba en el laboratorio y nadie la podía utilizar. Entonces desarrollamos un modelo predictivo que es de aplicación de descarga gratuita en el celular, que se llama MicroWine Predictor y que permite, cargando estas variables que hemos medido, predecir si el vino tiene alta susceptibilidad o baja susceptibilidad. Y con esta herramienta las bodegas pueden diseñar su plan de muestreo. Este vino, que es poco susceptible, bueno, lo controlo menos, mientras que este vino altamente susceptible o tengo que ajustar algunos parámetros para bajar su susceptibilidad o lo tengo que controlar más seguido para evitar que la levadura crezca. Bien, ¿y las bodegas ya lo están utilizando? Como es de descarga gratuita y lo promocionamos bastante en nuestros cursos, las bodegas lo usan bastante porque Brettanomyces se controla normalmente en bodega. Sí, Brett es algo que nadie quiere tener. No, es el villano de nuestra película. Bueno, la crisis hídrica es regional. Todos los Andes centrales y parte de los Andes del sur están con una crisis hídrica importantísima, histórica te diría, porque llevamos casi en esta región de los Andes centrales 10 años sin nieve, o sin nieve en cantidad suficiente que supere la media histórica. Ahora, lo que vemos acá y que se ve perfectamente en todo este sector es que el embalse de Potrerillos actualmente está en 2/3 de su capacidad de almacenaje, es decir, el 60 o el 65% es lo que está acumulando en este momento de agua y se ve perfectamente cómo la falta de agua en cordillera y el uso también del agua que se le está dando en esta época hace que el embalse baje y se ve perfectamente en la línea de corte que observas acá en este sector. Sí, se ve clarísimo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Estamos en una crisis hídrica muy fuerte, nunca vista en los últimos 100 años y por los registros probablemente nunca vista en los últimos 1000 años. Pero ya hace más de una década que estamos con esta situación. Exactamente, porque las crisis hídricas son normales, de 1 año, 2 años, 3 años, pero una crisis hídrica de más de 10 años es excepcional. La nieve es el recurso principal para poder alimentar los ríos cordilleranos. Es decir, mayor cantidad de nieve, mayor registro hidrológico vamos a tener. Entonces, años nevadores mantienen los niveles hídricos aceptables para poder tener agua suficiente para mantener los cultivos y años no nevadores producen efectos de sequía. Además, el cambio climático y el aumento de la temperatura está haciendo que el nivel de la cota cero, es decir, el nivel de la línea de 0 grado, esté aumentando. De manera que
las temperaturas de 0 grado hacia abajo en la cordillera mantienen el hielo. Si yo subo ese nivel de 0 grado más arriba por aumento de temperatura, alcanzo los glaciares y esos glaciares se fusionan y pierden. Y todo lo que esté por debajo de la cota es la disminución y el retroceso que podemos ver en todos los glaciares. Exacto. Así que bueno, esa es la situación general del proceso hidrológico que se está produciendo en este momento. Lo estamos analizando con datos instrumentales en los últimos 20 años con imágenes satelitales. Lo estamos corroborando con datos de escurrimiento hidrológico en los últimos 100 años y lo estamos comparando con proxy datos climáticos en los últimos 1000 años. Todas esas informaciones indican que los últimos 10 años, a partir del 2010 aproximadamente, corresponden a una sequía histórica nunca antes vista en la región. Y nosotros acá trabajamos con viticultura orgánica, con técnicas regenerativas, apuntamos a entender el ecosistema vitícola y a trabajar con lo que la naturaleza nos da de la forma más respetuosa posible. Imagínate que cuando yo me recibí, que ya eran unos 10 años, la forma en la que se interpretaba el cuidado del suelo y del ambiente era diferente. El yuyo o la maleza, imagínate que ya del nombre es maleza, asociado a algo que está malo. Eso ya se interpretaba como que no tenía que estar. Entonces la forma de ver el viñedo era viñedos limpios, entre comillas, viñedos sin una sola flor, sin una sola planta, sin un solo yuyo o maleza. Lo que hacemos es cambiar el enfoque. Recién hablábamos de suelos limpios, ahora hablamos de suelos vivos. Entonces buscamos que todas las personas, todos los que trabajamos en el viñedo, podamos entender que esa planta que está cubriendo el suelo cumple una función y que es algo positivo, en contraposición al suelo vivo, el suelo limpio, por así decirlo, un suelo que no tiene cobertura vegetal, es un suelo que disminuye la riqueza de microorganismos. Cuando hay eventos extremos, por ejemplo lluvias torrenciales, ese agua escurre porque el suelo no tiene la capacidad de retenerlo, no tiene la capacidad de regenerarse y generar más nutrición para las plantas, y el impacto de las temperaturas también son mayores. Ese tipo de cosas estamos viendo en los proyectos en los que estamos trabajando. Desde el viñedo lo que estamos evaluando son distintas formas del manejo de coberturas. Por un lado, el segado, que sería como cortar el pasto, que es el trabajo que se venía haciendo naturalmente. Por otro lado, la cobertura vegetal espontánea, que se llama, que es dejar la vegetación del lugar que crezca, que se desarrolla, que florezca y que complete su ciclo. Y la tercera alternativa, la de verdeos, que llamamos así, que es hacer la siembra de alguna cobertura por un motivo que nos resulte de interés. Vamos a poner foco principalmente en el agua, porque estas coberturas van a estar compitiendo con el viñedo, con la planta por el agua. Vamos a poner el foco obviamente en la planta, en su estado hídrico y en su estado nutricional. Y vamos a poner el foco también en las coberturas. Vamos a evaluar cómo es la dinámica de esas coberturas, qué especies están presentes, qué especies se van a mantener a lo largo de las temporadas donde vamos a estar evaluándolo. Y también vamos a poner el foco, así con una lupa bien grande, en el suelo, porque queremos ver distintos indicadores de la salud del suelo. Este es el tratamiento de vegetación espontánea, donde dejamos la vegetación que crece naturalmente y no vamos a hacer ninguna intervención de ningún tipo en el suelo. Acá, por ejemplo, tenemos esta planta que se llama heteroteca, que tiene flores, que atrae insectos y polinizadores, y esta en particular es una planta aromática, que al estar tan cerca de las uvas puede ceder estos compuestos aromáticos que terminan dando ese carácter herbal, de hierbas de montaña, que es bien característico de este lote y de este sector del viñedo. Justo acá hemos encontrado un nidito que apoya esto que decimos de cómo estas estrategias promueven la biodiversidad desde múltiples aspectos. Este es el tratamiento de segado, donde periódicamente vamos a cortar la vegetación espontánea para reducir su expresión vegetativa. Y lo interesante de esto, en contraste con el tratamiento de vegetación espontánea, donde no se toca el suelo ni se corta, es que acá esperamos que haya menor competencia por el agua y por los nutrientes con la vid durante el ciclo vegetativo, mientras que en el otro tratamiento esperamos que haya una mayor interacción de distintos organismos, más biodiversidad y un diferente equilibrio que va a ser interesante de comparar. El suelo termina agregándose
formando estructuras que son más complejas que un suelo de montaña en este caso, que sería más bien más tirando a arenoso, algo que permite la cobertura vegetal a complejizar y formar estructuras que retienen más el agua. Y que ante un evento de lluvias torrenciales, por ejemplo, el agua en vez de escurrir se fija en el suelo y eso nos ayuda a mantener también el cultivo durante la temporada. Con Daniela compartimos la idea de que el conocimiento que generemos sea aplicable y que estos sean directamente adoptados por la empresa. Intentamos que este conocimiento permita generar estrategias para producir de una forma más sustentable y que además cada gota de agua podamos convertirla en una gota de vino. Otras técnicas que podemos utilizar para aprovechar el agua es la utilización de portainjertos, es decir, utilizar la variedad de interés injertada sobre un pie que le confiere a la planta ciertas características, como por ejemplo un sistema radical más profundo que le permite hacer un uso más eficiente del agua. Vos cuando producís tu planta en calidad óptima, ¿vos qué esperás encontrar en cada planta? Acá lo que buscamos es tener un buen desarrollo radicular y una buena soldadura en el caldo. Los ensayos que hicimos básicamente fueron diferentes tipos de cera, diferentes temperaturas en las cámaras de injertación, una serie de ensayos que fueron más de 40 que nos permiten tener esta calidad de plantas y hoy estamos observando las diferentes características y alternativas y nos queda toda la parte estadística para evaluar cuál fue lo óptimo. El proceso de injertación consiste en la unión entre un portainjerto y una púa. El portainjerto va a terminar siendo la parte radicular de la planta y la púa va a terminar siendo la parte aérea, que es Vitis vinifera, que son las variedades que normalmente se conocen como el Malbec o todas las variedades que conocemos. El fin que tiene esto es, los portainjertos le infieren diferentes características a la planta. Tolerancia a la sequía puede ser una, tolerancia al calcáreo. Acá en Mendoza tenemos suelos pedregosos, tienen tolerancia a ciertas plagas. Entonces, depende cuál sea la característica que queremos inferir, es el tipo de portainjerto que se utiliza. En Francia o en Europa se usan portainjertos desvigorizantes, acá usamos portainjertos vigorizantes. ¿Por qué? Porque estamos en un desierto y necesitamos inferirle vigor a la parte aérea, por lo tanto tendemos a usar ese tipo de portainjerto. Trapiche, a ser pionero en implantar este sistema, pionero en el sentido de que el aumento de temperaturas por el cambio climático, va a permitir que utilizar este sistema y esta luz filtrada, así como vos decís, va a permitir seguir cultivando estas variedades en lugares donde cada vez sea más cálidos y no sea seguir posible utilizando esta variedad. Es un sistema que tiene un alto nivel de eficiencia fotosintética. Nosotros, en función ya de paper publicado, en general puede estar entre un 20 y un 30% más de capacidad fotosintética para la misma relación o superficie foliar, lo cual hace que sea una maquinaria, digamos, mucho más eficiente, una planta sometida o manejada en este sistema de canopia libre. En inglés es high cordon single wire, es un cordón alto y un alambre simple, y eso hace que la vegetación no sea conducida. La vegetación vegeta libremente y toma este aspecto muchas veces como de un paraguas. En general los espalderos tradicionales que se usan en el mundo y es el principal sistema de conducción, se conduce la vegetación en forma vertical por un tema de mecanización. Hace que el espacio entre hileras sea mejor aprovechado con este tipo de conducción de la vegetación, pero es menos eficiente desde el punto de vista fisiológico. Entonces, lo que buscamos aquí es que sea una canopia muy eficiente de lo fotosintético y también en el uso eficiente del agua, lo que es la Water Use Efficiency. Es un sistema que se adapta muy bien en estas condiciones de calentamiento global. Con la vegetación libre vos tenés mucha luz filtrada, hace que la luz directa en el racimo sea menor, podés mantener ese racimo a una menor temperatura, que es lo que nosotros buscamos. En general, cuando la temperatura de ese racimo, o de ese grano, mejor dicho, supera los 30 grados centígrados, hay determinados componentes que se empiezan a degradar. O sea,
Nosotros lo que buscamos son uvas que puedan tener alta concentración de polifenoles, que se encuentra fundamentalmente en el ollejo de la uva, y muchas veces la síntesis o la degradación de esos componentes está estrechamente relacionada a la temperatura. Y esto había que encararlo con una metodología científica concreta y rigurosa. Ahí decidimos convocar al CONICET y arrancar con un convenio amplio, pero específico para evaluar y estudiar este sistema de conducción. En el marco de un convenio de I+D entre la empresa y el CONICET, se desarrolló la tesis doctoral de Gastón Ahumada, que dirigimos junto a Carla Giordano de Yadiza y donde también colaboraron y contribuyeron colegas del INTA Mendoza. ¿Cuáles fueron los tratamientos y los experimentos que realizamos para evaluar cómo esta variedad se comporta en este sistema de conducción? Bueno, planteamos dos experimentos. Planteamos el experimento de despampanado y el experimento de poda. Ambos experimentos modificaron la relación hoja-fruto de la vid. Bueno, en el experimento de despampanado lo que regulamos fue el largo del brote. Por un lado, despampanamos severamente y dejamos brotes, todos los brotes de la planta, aproximadamente a 45 centímetros, pequeños brotes, como pudiera ser este, por ejemplo. El siguiente tratamiento que evaluamos fue dejar un poco más largo el brote a 80 centímetros y por último dejamos plantas con brotes sin despampanar, es decir, que crecieran todo lo que pudiesen. Y nuevamente evaluamos otra vez producción, reservas, la composición de la valla, de los granos de uva y la composición del vino también. ¿Y a nivel de vinos, cómo fueron los resultados? Y los resultados fueron también muy positivos y nos interesó mucho la riqueza aromática obtenida a partir de los tratamientos de brotes de 80 centímetros y de brotes sin cortar, ya que tuvieron mucha riqueza aromática y muy buen color. Así que las respuestas fueron muy positivas. La conclusión, entonces, estamos pensando en aplicar la técnica de despampanado utilizando intensidades de 80 centímetros o dejando los brotes más largos e intervenir lo menos posible en el viñedo. Bueno, acá estamos en lo que es la colección de clones de Malbec del INTA, que es uno de los sitios donde nosotros normalmente tomamos material para hacer los experimentos de genética en el laboratorio. En nuestro grupo estudiamos las bases moleculares y genéticas de los caracteres que tienen que ver con la calidad de las uvas y del vino. Y también estudiamos características que tienen que ver con la adaptación de las plantas de vid a distintas condiciones ambientales y de estrés. Para eso principalmente lo que hacemos es estudiar el ADN de cada una de estas plantas porque es ahí donde se codifica la información genética que hace que cada planta sea diferente. Ya hace muchos años que nos dedicamos al estudio de la vid y particularmente nos hemos especializado en el estudio de Malbec. Entonces, un gen es como la unidad básica que contiene toda la información que va a determinar cómo una planta es como es, o sea, que tenga un determinado racimo, de una determinada forma, fisiológicamente que sean como sea cada planta. Exactamente, y que de alguna manera eso es lo que es interesante desde el punto de vista de la producción, porque saber eso nos puede permitir saber, por ejemplo, por qué una planta produce 10 y la otra 20, por ejemplo. Bien, ¿y por qué Malbec? Principalmente para nosotros porque es un modelo genético muy interesante. Como bien sabes, las vides se reproducen de manera sexual, por lo cual es esperable que de generación en generación se mantenga el acervo genético de cada planta. Sin embargo, lo que se observa, sobre todo en los viñedos después de un par de años, es que plantas que inclusive han tenido un origen genético común empiezan a mostrar variaciones, empiezan a mostrar diferencias. Y estas mutaciones, si impactan sobre genes que producen algún tipo de variación, por ejemplo, uvas más grandes o diferente tipo de color o características fisiológicas diferentes, si son interesantes, se las propaga de manera independiente y se va propagando estas diferencias. Esto lo que hace es que se vaya acumulando una diversidad genética, aunque no se sepa cuál es la base genética, y eso es lo que estudiamos nosotros. ¿Cuál es la base genética de las diferencias fenotípicas que hacen a esta diversidad? Sabiendo qué expresa cada gen, entonces podés inferir qué planta se puede adaptar mejor
a una determinada condición, e incluso podría ser desde la genética o con bases moleculares, generar estrategias de mitigación al cambio climático. Por ejemplo, sí. Lo que nos propusimos es justamente eso. Estudiemos la genética, estudiemos la base genética de todas estas variaciones fenotípicas, y este es uno de los puntos de vista de las estrategias que nosotros utilizamos. La otra estrategia que nosotros utilizamos es, sabiendo cuáles son los distintos problemas o los distintos estreses a los cuales se puede tener que enfrentar la planta, y conociendo cuáles son los genes que de alguna manera intervienen en esos procesos, podemos intentar modificar la planta tratando de activar o desactivar genes particulares para generar genotipos nuevos que se adapten a esas condiciones. Pero entonces, ¿cómo hacen para editar un gen dentro del genoma del Malbec? Bueno, en primer lugar, resulta fundamental secuenciar completamente el genoma del Malbec para saber qué genes hay en ese genoma y qué pasaría si nosotros editamos tal o cual gen. En segundo lugar, es justamente, una vez que nosotros conocemos la secuencia, podemos ir a modificar estos genes que nosotros queremos modificar su función dentro de la célula. Pero experimentalmente, ¿cómo se hace? Eso tiene dos etapas. Una etapa que se ocurre en las computadoras, digamos, donde nosotros por medio de software podemos diseñar vectores que nos permiten modificar la función de los genes. Y en segundo lugar, dentro del laboratorio, nosotros lo que hacemos es modificar las células y por medio de lo que sería la utilización de la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Ah, la galla de corona. La galla de corona, que genera estas protuberancias o tumores en los troncos de las plantas, los científicos hemos sido capaces de modificar su funcionamiento para justamente utilizarla como un vehículo que nos permita a nosotros insertar secuencias de ADN editadas dentro de células que son las que nosotros queremos transformar. Y si querés ahora te puedo mostrar estos callos o estos cúmulos de células que utilizamos para transformarlas. Aquí tenemos en esta estufa, están los callos en su medio de cultivo, y estas son células desdiferenciadas que están esperando para poder ser transformadas. Así como las vemos, estas células no tienen mucha forma, o sea, si te muestro esto no puedes saber de qué planta es ni nada, son células nada más, ¿no? Entonces, pero este es el momento adecuado justamente para poder realizar el proceso de transformación. Luego, estas células se van a seguir desarrollando y en algún momento van a dar lugar a una planta ya más desarrollada que se parezca un poco más a lo que tenemos aquí, por ejemplo. Estamos en un proceso de desarrollo de nuestra investigación en el que hemos llegado a esta etapa. Otro de nuestros objetivos, además de lo que te comenté recién de la secuenciación del genoma de Malbec, poder llevar plantas que estén transformadas y editadas genéticamente a ver cómo pueden resistir en la naturaleza de un ambiente cultivado, ¿no? Bien, y este proyecto ambicioso que me comentaste de la secuenciación de todo el genoma del Malbec, ¿ya está terminado? Estamos en la etapa final de lo que sería la publicación de la secuenciación del genoma, que la idea es poder publicarla, obviamente, en una revista de impacto internacional para hacerle conocer a la comunidad científica y a la sociedad en general de que nosotros hemos sido capaces de secuenciar el genoma de nuestra cepa insignia para la viticultura, ¿no? Somos convencidos que la generación de conocimiento es la variable diferencial que hay en un mercado tan competitivo, ¿no? Por lo tanto, para diferenciarse en ese mar de grandes vinos que hay en el mundo, uno tiene que generar conocimiento interno y lo que yo digo, cada etapa productiva tiene que ir a un nivel de obsesión en el buen sentido de la palabra y el cuidado del detalle. Generar proyectos donde podamos unir distintas expertise siempre termina resultando en que el proyecto es cada vez mejor. El rol de la ciencia es fundamental. Por ejemplo, que estemos produciendo en un terreno natural sin hacer una homogenización de suelos, que estemos hoy con el tipo de material, el nivel de análisis de metabolitos que producen tanto los vinos como las frutas, que estemos teniendo la capacidad de analizar sensorialmente los vinos, son producto de avances científicos, tecnológicos. De esta manera, lo que nosotros tratamos de entender es cuál es la base genética de esta gran diversidad que existe en el cultivo de Malbec, pese a la uniformidad que originalmente se creía que había. O como nosotros decimos en el grupo, tratamos de entender de qué hablamos cuando hablamos de Malbec. Muchas veces uno sueña con
luchar contra el cambio climático, con hacer un montón de esfuerzos que a veces los ves lejanos. Pero este tipo de trabajos y la forma en la que los integramos en toda la cadena vitivinícola, desde la finca, desde las personas que nos ayudan a tomar las mediciones, hasta que llegue al consumidor y que entienda todo el trabajo que hay atrás de una botella de vino, me hace creer que realmente nuestro trabajo tiene un impacto en el mundo que es concreto y que se puede multiplicar, y eso me llena de satisfacción. Siempre tenés una ventaja cuando generás tecnología o generás conocimiento. En el caso nuestro es donde es un pilar de la empresa. Desde que empezamos estamos todo el tiempo pensando qué podemos mejorar para poder generar un impacto positivo desde el medio ambiente, ¿no? Yo como investigadora y como microbióloga siempre quise hacer cosas que le sirvieran al medio. Eso le da sentido a mi hacer cotidiano. Entonces nosotros realmente siempre trabajamos pensando en que podemos solucionar un problema o que podemos aportar un conocimiento de base que después pueda ser aplicado en la industria. El CONICET trabaja buscando el conocimiento, y el conocimiento es compartido a la sociedad. Y la sociedad está integrada por grandes bodegueros como pequeños bodegueros. En ese sentido, nosotros no hacemos distingos, trabajamos a todo nivel y nuestra información es pública, de manera que recibimos consultas de productores que son de pequeña escala como de gran escala. En ese sentido, lo que nos interesa a nosotros es mejorar las condiciones de cultivo y de economía de todos los sectores de la sociedad argentina.